9:13. Arrancamos esta segunda hora de programas. Estamos aquí en directo, 4 directo, Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión. Vamos a hablar en los próximos minutos de una nueva asociación que ha surgido. Se trata de la asociación ANESCON, que responde y que engloba a los anestesiólogos, ¿no? O anestesistas. No sé exactamente si es lo mismo o es diferente. Ahora nos lo explicará el invitado que tenemos en estos estudios, que es el doctor José Antonio de Paz, que es el presidente de esta asociación de ANESCON, que se presentaba la pasada semana, y él es el jefe del servicio de anestesia de la clínica Roger. Doctor, muy buen día. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Es lo mismo anestesiólogos que anestesistas o hay algún matiz ahí? El concepto es el mismo. Durante muchos años se ha utilizado el término anestesista, pero se está intentando cambiar desde la Sociedad Española de Anestesiología, porque se dice traumatólogo, se dice cardiólogo, se dice odontólogo, y entonces se considera que se debe decir anestesiólogo. O sea, solamente es el motivo. Es un término de matiz. El término anestesista, hay países de Sudamérica, en ciertos sitios, que se aplica al técnico no médico que ayuda en las anestesias, y por eso se está intentando cambiar para intentar no confundir a la población. ¿Por qué la necesidad de crear esta asociación de ANESCON que representa a estos anestesiólogos? ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de visibilizar, ¿no? esta función en concreto, ¿no? Y estos anestesiólogos? Bueno, porque creemos que en la sociedad que vivimos casi todo el mundo va a acabar pasando más pronto o más tarde por las manos de un médico anestesiólogo. Bien para una sedación, cada día hacemos más pruebas que antes nos hacían con sedación y que el paciente requiere no enterarse de nada, por una cirugía, por un parto, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, prácticamente casi toda la población a lo largo de su vida va a pasar una o varias veces por las manos de un anestesiólogo. Pero nuestra función es muy desconocida realmente. O sea, todo el mundo conoce que existe una figura del anestesiólogo, del anestesista que está ahí, pero como en un segundo plano. Pero realmente no conoce lo que hacemos, tiene mucho miedo a nuestro trabajo. Realmente la gente llega con pánico al quirófano y mucha gente te dice, tengo más miedo a la anestesia que a la cirugía. Pero no saben por qué. Realmente no nos conocen, no conocen nuestra función, nuestro trabajo, y nosotros, como figura médica, especialista, somos los que realmente estamos cuidando del paciente durante el proceso quirúrgico. Esa es nuestra función principal. Entonces creemos que es importante que la gente sepa lo que hacemos. Claro, entiendo que lo que estoy diciendo y es realidad, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Ese miedo a que me duerma, ¿no? Y sobre todo cuando hay una anestesia general, ¿no? Es decir, no sabe uno qué va a haber después, ¿no? Y entiendo que ese vértigo y ese miedo es el que hace que su figura pues sea vista con cierto recelo, si me permite la expresión, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, más que la figura yo creo que es el entorno. No deja de ser un entorno que no es un entorno amigable para un paciente, lógicamente. Para el médico que estamos allí cada día es un entorno normal porque trabajamos allí, pero el paciente que llega a una cirugía, a una operación, no deja de venir con un cierto estrés por lo que supone la propia intervención y todo lo que lleva alrededor. El estrés familiar, permisos en el trabajo, si en el caso de tumores, si será benigno, si será maligno, cómo acabará esto, etcétera, etcétera. Y entras en un entorno en el que el paciente pierde el control y tiene que cedérselo a los profesionales. Hay gente que le da pánico perder el control, especialmente la gente que ya en su vida habitual es muy controladora y tiene pánico a perder ese control, y hay otra gente que es lo contrario, lo que quiere es desconéctame que no quiero saber nada. Entonces nos encontramos... que se deja llevar, que confía, ¿no? Exacto. Bueno, y ya no solo que confía, no quiero enterarme de nada, no quiero saber nada. Entonces nos encontramos los dos extremos del abanico y entre esos dos extremos, pues todas las posibilidades que nos podamos imaginar. ¿Cuánto ha cambiado el mundo de la anestesia en los últimos años, doctor? Porque, bueno, entiendo que antes esas anestesias y los que ya tenemos cierta edad, pues hemos tenido algún proceso, ¿no? Y decía, bueno, lo peor es cuando despiertas de la anestesia y depende cómo te hayas sentado la anestesia, y le hablo ahora en términos también pues un poco coloquiales, ¿no? Entiendo que esto pues ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Sí. Hay un gran desconocimiento porque pacientes te siguen diciendo, esta anestesia, te preguntan, ¿es de la que se vomita o de la que se orina? O sea, hasta este punto. El vómito no es porque se elimine la anestesia, es un efecto secundario de alguno de los fármacos que se utilizan en anestesia que puede provocar vómitos.
Pero hasta este punto llega el desconocimiento. Y efectivamente la anestesia como especialidad médica es muy nueva. Tenemos que pensar, he traído aquí una tabla para que veamos algunos hitos dentro del campo de la anestesia. Y podemos decir que la primera anestesia general que se hizo en el mundo fue en el año 1846 en Estados Unidos, en el Massachusetts General Hospital, que es uno de los hospitales de referencia a nivel mundial, sigue siéndolo. Se hizo por un dentista en aquella época, porque no existían médicos especializados en anestesia. Prácticamente hasta los años 1950 aproximadamente, las anestesias realmente no se hacían por personal médico. El mismo cirujano que estaba haciendo la intervención tenía personal que le ayudaba, que a veces lo hemos visto los que somos más mayores, una monjita, un practicante, que es lo que había en aquella época, etcétera, pero no había personal médico especializado. Es a partir de, pues mira, el primer departamento de anestesia como tal, con médicos anestesiólogos, surge en Estados Unidos en 1951. Aquí en España aparece la asociación, la SEDAR, la Sociedad Española de Anestesiología, como sociedad científica, en el año 1953, es decir, antes de ayer. Acabamos de cumplir el 70 aniversario. Y la formación reglada MIR en España, la formación MIR, aparece en el año 1978. O sea, hasta ese momento no se empezaban a formar médicos especialistas como tales en anestesia. Con lo cual, todo el proceso ha sido muy, muy reciente. Pero si vamos a hitos dentro del mundo de la anestesia, que son cosas muy, muy, muy curiosas y muy interesantes, la anestesia epidural se descubre en 1921. Es decir, ya se había hundido el Titanic en 1912, y en aquel momento, cuando se hundió el Titanic, todavía no existía la anestesia epidural. Que es mano de santo. Es mano de santo, sobre todo para las mujeres. Para las señoras en embarazadas. este momento del parto. Sí, correcto. Yo lo tengo comprobado, ¿no? por mi mujer. y bueno, y por cualquier mujer que haya sido mamá, ¿no? Que dice que es fantástico. Aunque hay gente que la rechaza también y que está en su libertad, ¿no?, de hacerlo, pero bueno, es mano de santo, dice. Correcto. A ver, es una técnica médica y como tal técnica médica nadie puede obligar a pasar a través de un proceso de este tipo. Es una elección del paciente que cuando quiere lo pide y si se puede hacer una contraindicación para poder hacerla, pues se le hace. Pero es una elección del paciente. La epidural en 1921, y no sé si tenía algún hito más, ¿no? O alguna, sí, algún dato pues mira, más, la primera UCI, estamos hablando de una UCI médico o quirúrgica, surge en el año 1953 en Dinamarca a raíz de una epidemia de polio y la crea un anestesiólogo. El alotano, que es el primer gas anestésico moderno, porque antes hablaba del éter, que tenía muchos efectos secundarios, el cloroformo, etcétera. El primer anestésico inhalado moderno, el primer gas anestésico, es de 1956. La ventilación mecánica, que usamos ahora, de 1960. La RCP, la reanimación cardiopulmonar, que ahora se imparte por todos lados, incluso están poniendo los desfibriladores en sitios públicos. El proceso y la técnica se describe en 1978. Sí, prácticamente sí. Ayer, ¿no? Ayer, prácticamente. Estamos hablando el inicio de la democracia. Exactamente, de hitos, todos puestos en práctica por anestesiólogos. El pulsiosímetro, que ahora muchos de nosotros llevamos hoy en día en el reloj, o todos los deportistas saben lo que es exactamente, es un invento de 1978 que se puso en el mercado en 1983. O sea, es que es un proceso tan reciente que esto lo que nos ha permitido es que la evolución del cuidado al paciente haya cambiado brutalmente. O sea, las cifras de mortalidad, hay un estudio en una revista científica muy seria, americana, que es el Anesthesiology, del año 2009, en el que nos dice cómo ha sido la evolución de las cifras de mortalidad debidas directamente a la anestesia en pacientes sanos. Estamos hablando que hasta los años 50, en 1950, se calculaba que pacientes sanos que se operaban, sanos estamos hablando, que se operaban por lo que fuera, se moría 1 de cada 1000. 40 años después, en 1990, esto pasó a ser
1 cada 100.000. Aparte de los cambios técnicos que hubo en este periodo de 40 años, el principal cambio fue que la anestesia la controlaba y la dirigía un médico especialista. En 40 años, pasamos de un muerto cada 1.000 anestesias a un muerto cada 100.000. En los siguientes 20 años se pasa a un muerto cada 150.000 anestesias. En los siguientes 10 años a uno cada 200.000 y en la actualidad, en 4 años, hemos pasado a uno cada 250, 300.000 pacientes sanos que se operan. Es decir, es un cambio radical. Y depende de dos cosas fundamentales. Uno, de cómo ha evolucionado técnicamente y el material que tenemos, y sobre todo la preparación del médico anestesiólogo especializado única y exclusivamente en dar las mejores condiciones al paciente que se va a operar. ¿Y cómo estamos, doctor, en Baleares en cuanto a especialistas y anestesiólogos? Porque, claro, oímos y lo podemos constatar, ¿no?, que hay falta de especialistas en otras ramas, en otras especialidades, sobre todo es un problema que se centra más en Ibiza o en Formentera, por aquello de la doble, triple insularidad. Pero ¿cómo estamos en nuestra comunidad a nivel de anestesiólogos? ¿Faltan profesionales, especialistas? ¿En número de anestesiólogos o en el nivel de la anestesiología? En número. En número. Luego le preguntaré también por el nivel, pero... Vale. El número de anestesiólogos todavía siguen faltando, sobre todo para ciertos puestos, porque no todos los puestos son igual de atractivos a nivel de sanidad pública o a nivel de sanidad privada. Y ha habido problemas estos años de atrás que han llegado a salir en prensa en el hospital de Manacor para cubrir camises en Ibiza, precisamente porque son hospitales públicos, las condiciones laborales en un hospital público son las mismas en cualquier hospital, pero las condiciones del entorno no son las mismas. Ya en Mallorca las condiciones, digamos, de lo que cuesta vivir en esta isla no son las mismas de lo que cuesta vivir en otros sitios de la península, y esto todavía se amplifica cuando nos trasladamos a Ibiza. El mercado, digamos, de vivienda es mucho más caro, el ocio es más caro, vivir aquí es más caro en general. Entonces, eso hace que a nivel de sanidad pública, cuando las condiciones que puede ofrecer la sanidad pública, porque están condicionadas, ¿sabes?, son las mismas en todos los hospitales, pues el profesional elige. Y elige la península. Claro. Y elige la península. Con lo cual, retener ese talento y esos especialistas, pues cada vez se hace más complicado, ¿no? Correcto, cuesta más. Y en cuanto a nivel, que usted apuntaba, es decir, tenemos aquí en Baleares los medios, los instrumentos, los profesionales, entiendo que capacitados, en comparación con otras comunidades autónomas. Desde que yo vine aquí, estamos hablando en el año 99, que sí que noté que había un gap, un decalaje de lo que yo había vivido en Madrid, en La Paz, al llegar aquí. Tengo que comentar que en relativamente pocos años el cambio ha sido espectacular a mejor. Y hoy en día el nivel de anestesia, tanto en la pública como en los hospitales privados, está al nivel de los mejores centros nacionales en cualquier sitio. Es más, cuando vienen compañeros de otros sitios y ven un poco las cosas que hacemos aquí, se sorprenden, porque muchas veces desde un Madrid o un Barcelona se piensa que los hospitales de aquí, hablo ahora a nivel privado, en el sector privado, van a ser pequeñas clínicas que no van a estar bien dotadas y tal, y se sorprenden porque no es así en absoluto. Estamos al nivel de los mejores hospitales privados de Madrid o Barcelona. ANESCON, que es esta nueva asociación que nace para aglutinar, para dar voz y visibilizar a los anestesiólogos privados, en principio, que trabajan en el sector privado, ¿no? Correcto, sí. ¿Y por qué en el sector privado solamente y no en el público? Es decir, ¿por qué es una sociedad o una asociación que en este caso tenemos muy buena relación con los representantes de la sanidad pública en el ámbito de la anestesiología, pero son ámbitos diferentes. El ámbito de la sanidad pública es un ámbito de funcionariado, entre comillas, porque no siguen el régimen normal de funcionariado, es un régimen especial, no es laboral tampoco, es estatutario. En la sanidad privada, los anestesiólogos somos médicos autónomos que trabajamos como profesionales libres en un entorno que es diferente
al entorno un poco de la sanidad pública en cuanto a condiciones laborales y medio de trabajo. En cuanto a la forma de trabajar, es absolutamente la misma y no tiene que haber diferencias, y realmente no las hay entre un entorno y el otro. Estamos hablando con el doctor José Antonio de Paz, que es el presidente de ANESCON, que además es anestesiólogo, sobre esta figura fundamental, ¿no?, en la medicina y un tanto desconocida, como nos estaba explicando él, ¿no? Porque, claro, cuando uno acude al médico, al especialista, pues sí que, bueno, está como más acostumbrado, ¿no? Ya no digo al médico de familia, ¿no?, de cabecera, ¿no? Pero, claro, cuando uno le dice, no, usted tiene que pasar por el quirófano, tiene que someterse a una operación, por pequeña que sea, bueno, pues eso requiere, como usted nos decía, siempre una anestesia, que puede ser general, una anestesia local, más o menos importante, y ahí es donde surge esa figura del anestesiólogo que, bueno, pues hasta cierto punto es desconocida, como usted nos decía, y requiere esa importancia, ¿no?, y de generar esa confianza en el paciente, ¿no? Correcto. Sí, sí. La verdad es que es muy importante. Nosotros, desde que se instauraron las consultas de preanestesia, que también ha supuesto un cambio, porque el paciente, quiera o no quiera, tiene que pasar por esta consulta que debe estar atendida por un médico anestesiólogo, en el que, por un lado, hacemos dos cosas. Por un lado, se ve al paciente, se analizan todas las pruebas que se han hecho previamente para ver los riesgos quirúrgicos propios del paciente, y por otro lado, se le permite que haga las preguntas que considere oportunas en cuanto a las dudas que pueda tener o los riesgos que considere que son más importantes para él. Al fin y al cabo, lo que se busca con esto es intentar explicarles un poco nuestra función y qué es lo que hace este anestesiólogo. Es verdad que estamos muchas veces muy limitados por los tiempos, porque todos sabemos lo que es ir al médico en la actualidad. Sí. Muchas veces la burocracia, el ordenador, tiene que quedar todo registrado y a veces se nos impone muchas veces a lo que nosotros quisiéramos, que es más el contacto directo con el paciente. Y esto nos condiciona muchas veces, pero por lo menos ya tenemos una ventana abierta directamente al paciente para que pueda preguntarnos y pueda poder atender sus miedos o sus dudas. La pandemia les ayudó a tener quizá cierto, desgraciadamente, ¿no?, más protagonismo del que habían tenido hasta entonces. Sí, efectivamente, porque hasta ese momento yo creo que la población consideraba que los pacientes críticos se los atendían en las UCIs. Y realmente hay dos tipos de UCIs. Hay unas UCIs médicas, sobre todo en los grandes hospitales, que atienden a los pacientes, pacientes críticos que necesitan una asistencia especial y una vigilancia especial y medicaciones especiales también en estas UCIs que están llevados por los médicos intensivistas, compañeros, ¿sabes? Y luego en los grandes hospitales existen UCIs quirúrgicas, que son las que tienen a los pacientes que necesitan estos mismos cuidados, pero después de una cirugía. Estas normalmente no se llaman UCIs, se suelen llamar URPAs o reanimaciones, unidades de reanimación posquirúrgica, y son llevadas por anestesiólogos. En la pandemia, desgraciadamente para todos, vimos que fue un tsunami que nos llevó a todos por delante. El sistema sanitario colapsó, no solo en España, sino en muchos países. Nadie esperaba que podía ocurrir lo que llegó a ocurrir. No había medios, no había material. Quiero decir, te parece que fue hace muchos años, pero fue hace nada, si nos damos cuenta, ¿eh? Hace 3 años, sí. Escasamente. 2020 sí. Fue la ola principal, 2020-2021. Estamos hablando de a partir de finales de marzo del 20. El sistema colapsó. ¿Qué ocurrió? Realmente llegaban a los hospitales tantos pacientes críticos de golpe que las UCIs no tenían camas suficientes para atenderlo. Las UCIs médicas, porque realmente estos pacientes son pacientes críticos médicos. Son por enfermedades, no son por operaciones. Entonces, en aquel momento, los médicos que están al mismo nivel que los intensivistas para poder tratar pacientes de este tipo eran los anestesiólogos. Hubo que frenar las cirugías, liberar las camas de las UCIs quirúrgicas y ponerlas a disposición de estos pacientes y lógicamente del sistema sanitario para poder atender y dar una oportunidad a los pacientes que llegaban muy graves por culpa del COVID. Entonces, bueno, esto llegó hasta tal punto de que hubo hospitales, sobre todo en Madrid, yo tengo referencias de los grandes hospitales de Madrid, que tenían que tener pacientes ingresados como si fuera una UCI en los quirófanos.
por la falta de respiradores, que os acordaréis que no había respiradores en España, había que pedirlos a China, había que buscar material como fuera, no había ni mascarillas, ni EPIs. ¿Qué ocurrió? Eso, gracias al trabajo de la Sociedad Española de Anestesia, de dar a conocer nuestra especialidad y el trabajo que se estaba haciendo, hizo que realmente hubiera un reconocimiento de la figura del anestesiólogo como médico capaz de llevar un paciente crítico en estas condiciones. Realmente fueron las circunstancias, no fue algo que se buscara, que bueno, obligó, y lo que es lo lógico y lo que tenemos que hacer los médicos, que es ponernos a disposición en estos momentos de crisis del sistema, porque al final lo importante y lo prioritario es el paciente, e intentar salvar vidas. Sin duda. ¿Cuántos años requiere uno de preparación, ¿no? Entiendo que hay que estudiar la carrera de medicina, luego hay un MIR, una especialización, o no sé si hay alguna carrera específica para ser anestesiólogo, pero ¿cuántos años tiene que dedicar uno pues eso, a formarse, ¿no? para conseguir ser anestesiólogo? Pues mira, primero tenemos que entrar en la carrera de medicina, que sabéis, ya estamos hablando cuando yo estudié entre los años 85 y 90, y ya tenía números clausus, que se llama, entonces hay una nota de cierre para poder entrar en la carrera. Esta nota de cierre no es una nota de cierre fija, es decir, en la Facultad de Medicina de Salamanca entraban 150 estudiantes y eran las 150 mejores notas que pidieran. Si no, no podías entrar ya directamente a estudiar medicina. A partir de ahí tienes los 6 años de carrera, que es una carrera larga, es la carrera más larga realmente, con 6 años, una carrera dura en la que hay que estudiar mucho y en la que cuando acabas la carrera, las notas que has sacado en la carrera junto con la nota del examen del MIR, que acaba de ser ahora mismo el de este año, se hace una media de las dos y eso le da un número, una puntuación. Y con esa puntuación tú optas a elegir la especialidad que quieres hacer y el hospital. Esto se hace un reparto a nivel nacional y empieza a elegir el que ha sacado la mejor nota, luego el siguiente, luego el siguiente y luego el siguiente. Así hasta que se cubren todas las plazas que han salido ese año, ¿vale? Cuando acabas, tú eliges, yo en mi caso, por ejemplo, yo elegí hacer anestesia en el Hospital La Paz de Madrid y estuve 4 años haciendo la especialidad. Bueno, un año que hice la mili, luego 4 años la especialidad, y cuando acabé la especialidad ya eres médico especialista y ya puedes empezar a ejercer como tal. Una última cuestión, señor doctor de Paz. Hablaba usted antes de esa evolución, ¿no?, que ha tenido la anestesia y lo que se utilizaba, ¿no?, para practicar esas anestesias. Usted mencionaba el éter, que quizá era lo que pueda conocer todo el mundo, ¿no? Pero ahora realmente, ¿cómo se practica y se aplica esa anestesia? ¿Qué se utiliza ahora para realmente para dormir a uno todo el cuerpo o partes de su cuerpo para someterse a una operación? Bueno, tenemos 2 tipos principales de anestesia. Una que es la anestesia general y otra que es la que llamamos la locorregional. La locorregional se utiliza poniendo anestésicos locales, fármacos anestésicos locales, en zonas próximas a los nervios para inhibir la transmisión nerviosa. Es decir, es como el cable de la luz, que en un momento dado bloqueamos la transmisión. Eso es un efecto reversible porque depende de la duración del fármaco que ponemos. Y eso se puede poner bien a nivel de por ejemplo, para dormir un brazo, a nivel de los nervios que van al brazo, en la axila o cerca del hombro, o cuando vamos a dormir las piernas, pues la famosa epidural o las intradurales, que se ponen la medicación cerca de los nervios que están saliendo de la médula, por eso tiene un cierto más riesgo que otros tipos de anestesia en según qué casos. Y luego están las anestesias generales. La anestesia general se puede aplicar de 2 maneras. A través de una vía intravenosa, con una serie de fármacos que ponemos por la vía, o a través de gases inhalados. En general, en España, porque esto va por escuelas, la escuela inglesa es más de anestesia con gases, mientras que la escuela española es más de anestesia a través de fármacos endovenosos, a través de la vena. Utilizamos una mezcla de fármacos porque la anestesia no es una cosa, o sea, la anestesia no es que el paciente esté dormido. ¿Inhalación o pinchazo? Inhalación o pinchazo. El pinchazo siempre va a estar, porque necesitamos tener una vía, por si hay que poner un antibiótico, porque además de estar dormido necesitas no tener dolor y hay que poner derivados de la morfina, el famoso fentanilo, del que se habla tanto actualmente, que es un derivado sintético de la morfina 100 veces más potente que la propia morfina, relajantes musculares para que el paciente durante la cirugía no se mueva, porque podría ser un desastre en según qué tipo de cirugía que el paciente se moviera durante el proceso quirúrgico.
Bueno, y una serie de fármacos que ayudan a que el despertar sea mejor y que el posoperatorio sea mejor y con menos complicaciones. Entonces, el suero, digamos, va a estar siempre. Además, lo necesitamos porque en caso de sangrado hay que poner sangre, en caso de que haya una complicación es la forma de administrar fármacos, etcétera. Pero luego lo que es el dormir al paciente lo podemos hacer bien con el famoso Propofol. Este es un fármaco que se hizo famoso, desgraciadamente, porque es el que utilizaba Michael Jackson para dormir en casa. Caramba. Caramba, claro. ¿Qué ocurría? Que el médico se lo aplicaba, pero luego se iba. Son fármacos muy potentes. Los fármacos de anestesia tienen riesgo vital porque pueden producir paradas respiratorias. Y en este caso, por lo que sea, se pasaron de dosis o la complicación que fuera y no había nadie allí para poder ayudarle. ¿Vale? Pues este es el estándar, el fármaco estándar que utilizamos en las anestesias generales cuando se administran por vía endovenosa. ¿Vale? Y la alternativa es los gases que se administran a través de los pulmones, por así decirlo. Pues muy interesante, doctor José Antonio de Paz. La verdad es que estamos descubriendo cosas y además ese es uno de los objetivos, efectivamente, de esta nueva asociación de ANESCON, que representa a los anestesiólogos de las clínicas privadas aquí en nuestras islas, ¿no? Y bueno, pues es el objetivo, dar visibilidad, dar a conocer esta especialidad médica tan importante, mucho más importante de lo que muchos se creen, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, me va a operar tal cirujano, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente luego hay un equipo alrededor del cirujano muy importante para que todo salga bien, y la figura del anestesiólogo, como está explicando el doctor José Antonio de Paz, es clave y estratégica en ese trabajo y en ese mundo de los quirófanos, ¿no? Doctor de Paz, ha sido un placer escucharle. Bueno, seguiremos en contacto seguramente y nada, pues que consigan esos objetivos y esas reivindicaciones que pretenden formando, ¿no?, esta asociación ANESCON, donde están representados los anestesiólogos de las clínicas privadas aquí en nuestra comunidad. Pues muchísimas gracias por este tiempo y estoy a su disposición para, por supuesto, cualquier cosa que necesiten. Y de verdad, gracias. Y ya les digo que nuestra principal preocupación es el paciente al final. Muy bien, muchísimas gracias.